Primera carta a los Corintios, ¿verdad? ¿Y hasta qué verso nos quedamos? Decía el verso 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. ¿Y esto a quién? A los hermanos. Pero bueno, estos versos que vamos a ver aquí eran de la semana pasada, pero ya ven que casi no me tardo, ¿no? Y si terminaba, pues bueno, íbamos a estar ahí 3 horas. Entonces quiero retomar desde el verso 7, vamos a profundizar un poco más y terminar esta porción que nos está hablando, bueno, que les estaba hablando aquí a los de Corinto, pero que también nos está hablando aquí Dios a nosotros. ¿Qué era lo que pasaba con estos hermanos? Bueno, cantidad de cosas, pero específicamente en la palabra que estamos estudiando es que había problemas entre ellos, ¿sí recordamos? Pero ¿qué sucedía? Estos problemas los resolvían a la luz de la palabra, guiados por Dios y entre los hermanos que se entendía que eran sabios porque tenían el conocimiento de Dios, o lo llevaban a los tribunales de los hombres en la sabiduría de los hombres y bueno, haciendo cosas pues no muy cristianas, ¿no? ¿Cómo lo tomaban ellos? Pues de la forma equivocada, ¿sí recordamos? Decíamos que hasta cierto punto es normal que lleguen a ver ciertas cosas entre los hermanos. De repente, tal vez alguna inconformidad o hasta alguna situación se puede dar, porque es normal, ¿no? O sea, no somos, perdona la palabra, pero así es, ¿no? No somos personas hipócritas, que a todo estamos contentos y a todo le decimos que sí, ¿verdad que no es así? Hay cosas que a veces, aún entre ustedes o entre varias situaciones que se pueden dar en la iglesia, eh, puede haber algún conflicto. Y la palabra de Dios nos enseña, y lo veíamos la semana pasada, que debemos de tomar el principio bíblico con respecto a esto. Es decir, que Dios nos habla de antemano porque podemos entender que Dios sabía, ¿verdad? Y que Dios sabe que van a existir situaciones en nuestras vidas. Eh, y es muy fácil caer en el principio y en la sabiduría de los hombres. Es muy fácil, en la naturaleza humana está, yo lo decía, si normalmente a uno, alguien le hace una ofensa o hasta una situación física, si te pegan, ¿cómo es tu forma de reaccionar? Le pego. Así lo ven los niños, ¿no? Luego los niños se agarran así chiquititos, ¿no? Se agarran a golpes. Es que me pegó y es que el otro. Y nos excusamos normalmente, ¿no? Y pudiera ser una excusa a nuestro entendimiento permisible, decir, es que él me pegó, pues ahora yo le pego. A nuestro entendimiento podría ser permisible, pero la ley de Dios, el consejo de Dios va mucho más allá de esto. ¿Sí recordamos? ¿O no? Ya se nos olvidó. Pero el problema es esto, los hermanos de Corinto, y que también nos puede pasar a nosotros, estaban desatendiendo en gran manera el consejo de Dios, habían permitido cosas terribles, no olvidemos, por eso estamos estudiando toda la carta. Hablaba de que habían tomado la sabiduría de los hombres, hablaba de que por tomar esta sabiduría y por ponerse en soberbia y en altivez, habían permitido cosas terribles dentro de la iglesia, pecados que ni siquiera en el mundo se concebían. ¿Sí recordamos? Y ya habían llegado también a este punto. En lugar de resolver los problemas dentro de la iglesia, dentro del consejo de Dios, en oración, en amor, en verdad y en justicia de Dios, los llevaban al mundo. Y bueno, hacían de su hermano, eh, usted sabe lo que es, tal vez, o lo ha vivido, el tener un problema en los tribunales de los hombres, ¿no? Nunca sale bien, o prácticamente nunca sale bien eso. Siempre uno termina en miseria, siempre termina... de hecho, yo casi
he estado en un ambiente así, me ha tocado unas veces, pero ya desde que uno está ahí es algo horrible, ¿no? El ambiente, hay unas juntas que creo que se van a ir perdiendo en estos de conciliación y arbitraje, ¿no? Se llaman. Se han ido modificando todas estas cosas, pero yo me acuerdo que hasta hace un tiempo existían y ahí no había ni concilio ni arbitraje, no era date con todo, ¿no? Y era más una serie de amenazas de a ver, si no negociamos ahorita y no me das lo que yo quiero, mira, te voy a meter esta demanda y te voy a acusar de esto y el otro y te voy a dejar hasta en la calle, ¿no? Y es muy difícil ese ambiente. Y lo que le decía, ¿no? Normalmente uno se va y se asesora, pues con los abogados, con hombre, digo, no que no todos los abogados sean así, ¿verdad? También puede haber abogados cristianos que tengan temor de Dios, pero hay muchos abogados allá afuera que aún se dicen cristianos que no tienen temor de Dios y te dicen, demándalo, mira, aquí ya lo tenemos por el cuello, ¿no? Lo vas a dejar en la ruina, le vas a quitar todo. ¿No te da gusto? Tienes la victoria, ¿no? Y bueno, retomando desde el verso 7 que le decía, dice, así que, por cierto, ya es una falta, decíamos, en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Vean lo que dice aquí, así que, por cierto, ya es una derrota. En ustedes, dice que tengan pleitos entre ustedes. Y habla una ley que va por encima del entendimiento natural del hombre. Vea lo que dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y yo le decía la semana pasada, ¿le agradan estas palabras de inmediato? Son difíciles, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Por qué no sufres más bien el agravio? ¿Por qué no deja que es mejor ser defraudado? Y uno dice, pero es que mis cosas. O no, es lo primero que uno viene. ¿Mi reputación? Yo trabajé por esto. Yo me esforcé y estuve ahí y luché. ¿Y ahora quieres? ¿Quieres que me lo quiten y que yo no haga nada? Mire Proverbios 20:22. Proverbios 20:22. ¿Estamos ahí? Dice, no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Otra de las frases de los versos de la sabiduría de Dios que hay que poner en nuestra mente, ¿no? En nuestro corazón. O tal vez póngalo en su puerta para que no se le olvide. No digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Es el mismo principio que está en toda la Biblia. Vamos a Mateo 5:38. Mateo 5:38. ¿Estamos ahí? Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No dice devuélvele una, ¿verdad? Dice vuélvele también la otra. Dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborreceréis a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Le gusta esto? Es que de entrada hay un conflicto, ¿no? Yo lo siento, si yo lo siento, usted lo siente. Hay un conflicto. ¿Cómo? Es que es mejor ojo por ojo, ¿no? Sí, es justo, uno podría decir. Sí, pero yo les digo, no resistas al malo. Antes dice: a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele, perdón. También la otra. Al que quiera ponerte en pleito para quitarte la túnica, dice: déjale también la capa. Le decía: ¿cuántas personas, me recuerdo bien esto, porque esto es bien importante, no mueren a diario porque los asaltan y se resisten? Usted lo sabe, estamos en un país que es así. A diario mueren personas porque cuando les quieren quitar sus cosas materiales, se resisten y pagan con algo más, mucho más valioso que el objeto que les iban a quitar. Pagan con su vida. Le repito, se entiende desde nuestra perspectiva que las cosas cuestan, ¿verdad? El tener sus cosas le ha costado trabajo, ha dejado su vida ahí. Cuando usted va a su trabajo, ahí deja parte de su vida. Es una verdad. Pero cuando vamos a entender que las cosas terrenales son pasajeras, un día están, al otro no, se acaban. No nos definen, no nos dan felicidad y no nos llenan como lo que hace Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Las bendiciones de Dios siempre van a apuntar principalmente a cosas espirituales. Pero ¿sabe cuál es el problema también en la iglesia? ¿Por qué tal vez un cristiano un día porque también a los cristianos los pueden asaltar, si sabe eso? ¿O no nos pueden asaltar? Claro que sí, estamos en este mundo caído y a veces este mundo caído nos alcanza, aunque Dios siempre está con nosotros. Imagínense un cristiano resistiéndose tal vez porque ha estado en una iglesia donde le dicen que Dios te va a prosperar constantemente en situaciones económicas y ponen las cosas económicas por encima de las espirituales y dicen: no, pues es importante lo que tengo, no, esto Dios me lo ha dado, ¿por qué me lo vas a arrebatar tú? Fíjate mejor en lo que Dios te ha dado en bendiciones espirituales, porque esas nadie te las puede arrebatar. Sé que es difícil esto. Dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice: ama a tus enemigos. Si tenemos esta ley, ¿habrá pleitos, ya contiendas? Puede haber desacuerdos, pero podrán llegar a pleito, a una contienda, si tomamos este principio. Es que pasa, ¿eh? Y mire, lo peor de todo es que es más común que pase entre hermanos de las iglesias que a veces entre personas que no conocen a Dios. Constantemente hay situaciones donde: ¿y quién fue el que te robó? Ah, pues un hermano de la iglesia. ¿Cómo? ¿Quién fue el que te engañó? ¿Quién fue el que habló mal de ti? Los de la iglesia. ¿Cómo es eso posible? Porque no entendemos estos principios o los tenemos ahí, pero no queremos conformarnos a estos principios. O nos amoldamos y nos conformamos a las cosas del mundo, o nos amoldamos y nos conformamos a las cosas de Dios. Pero en las cosas de Dios siempre va a haber bendición, siempre va a haber verdad, siempre va a haber justicia y siempre va a salir algo a bien.
Aunque usted lo vea y diga, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que me haya pasado esto? Bueno, Dios sí sabe y Dios tiene un propósito. Por eso les decía aquí, de cierto, y es una derrota que entre ustedes tengan pleitos. ¿Por qué no mejor sufrir el agravio? ¿Por qué no más bien el ser defraudado? Mire, le digo, es el mensaje de toda la Biblia. Romanos 12:17. Romanos 12:17. ¿Estamos ahí? Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien, con el bien, perdón, el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No pagues a nadie mal por mal. Dice, si es posible, en cuanto dependa de ti, está en paz con todos. Pero aquí dice, con todos los hombres, no nada más con los cristianos, sino con todos. No te vengues. Y nos lleva a una situación mayor, ¿no? Así que si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice ahí? Dale de comer. O sea, no nada más es no voy a contestarle, sino si veo que está en necesidad, voy a ayudarle. Eso solamente, y yo lo puedo creer así, y yo creo que usted también solamente lo puede ser alguien que tiene la nueva vida de Dios, el nuevo corazón que Dios le ha dado, porque en el entendimiento normal de los hombres esto pues, es locura, ¿no? Mira, ¿por qué? ¿Por qué todavía le tengo que dar algo si me robó? Es más, él me debe a mí. Estas porciones, hermano, dejan bien claro por qué está hablando esta exhortación a los hermanos de Corinto y a nosotros. ¿Confiamos en Dios? ¿Creemos en Dios? Pues sometámonos a Dios, que es lo que nos hace falta. Todos dicen, yo creo, sí, yo confío, pero ¿cuántos se someten a lo que Dios dice? Entonces te tienes que tomar el agravio que te hicieron, tu orgullo, tu sed de venganza, tal vez tus emociones, porque hay cosas que te hacen que realmente te enardecen, ¿no? Por dentro. Y uno dice, ¿cómo es posible que me hayan hecho esto? Hay traiciones entre los hermanos, que espero que no haya aquí ninguna, ¿no? Que se esté dando o que se haya dado. Pero es doloroso, porque a veces uno dice, ¿cómo es posible que hable esto? ¿Cómo es posible que haga esto? Si yo estuve con él, yo le ayudé, yo oré por él, yo fui a su casa. Usted lo ha vivido tal vez alguna vez. Pero no se olvide de esto, porque si bien puede resultar, lo que en un principio era un enojo normal, puede resultar en ir en contra de la voluntad de Dios. Y eso ya usted está en problemas, o cualquiera que actúe de esa forma.
Sí, en un momento podemos molestarnos, ¿no? Tampoco Dios está prohibiendo eso. Sí, si a usted le roban su carro, ¿no se va a enojar? Va a decir, ¡ay, qué bendición! Nadie va a decir eso, ¿verdad? Pero tenga cuidado de empezar, Señor, y ya desde ahí empezamos, ¿no? Ya esos que se robaron mi carro, darles no sé qué, y empieza usted ahí a hacer cosas que no. No, tenemos una ley por encima de las leyes de los hombres, que nos van a, si nosotros actuamos de esta forma, lo que yo entiendo es que nos van a proteger de tantas situaciones. Y como dice la escritura, no sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón en Dios. Vamos a tenerlo ahí. Sí, va a ser de un momento algunas situaciones dolorosas, tal vez algunas situaciones nos van a enojar, algunos momentos vamos a pensar, esto es injusto. ¿A quién no le han hecho una injusticia? Levante su mano a quien no le hayan hecho una injusticia. A todo mundo, ¿no? Menor o mayor. Y uno dice, es que es injusto. Aquí hay jovencitos, tal vez con sus papás les pasa eso. Tú piensas, no, es que es injusto lo que me está haciendo mi papá. Ah, pero confía en Dios y toma el lugar que te toca, hijo, bajo una autoridad. Un día vas a estar como te dicen tus padres, ¿no? Un día vas a estar como padre y te vas a dar cuenta que no es fácil, que también ellos se pueden equivocar. Pero tú ponte en el lugar que Dios te ha puesto. No te pongas por encima. Honra a tus padres. Y aún estés sufriendo una injusticia, ora a Dios y confía en Él. También Dios le habla a tus papás. Pero nunca esto nos va a dar derecho, en ninguna circunstancia, a actuar fuera de la voluntad de Dios, porque empezamos a actuar en nuestra justicia y ahora sí a ver de a cómo nos toca. Yo les digo así a los hermanos, ¿tú quieres tu justicia? Es echarte una moneda al aire. A ver qué cae. Puede que caiga bien, pero al final no va a ser como lo que Dios podía haber hecho si hubieras esperado en Él. ¿Es así? Cuando vivimos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en la sabiduría, en los consejos que nos dan a veces la gente que no tiene nada que ver con Dios y los escuchamos más que la misma palabra de Dios que nos habla. ¿Cómo es eso posible? Porque nos gusta. Es más, en la iglesia llega a pasar, no falta el hermanito que anda en una situación y anda buscando, anda pidiéndole a todo mundo consejo, pero ¿sabe cuál es el problema? Que tal vez todo mundo le está diciendo, mira, no, tú tienes que someterte al principio de Dios y está busque y busque hasta que alguien le diga lo que quiere escuchar. ¿O no pasa eso en las iglesias? Ya todo el mundo sabe su problema y todo el mundo le dice lo mismo hasta que llega alguno. Ah, sí, no, si te la hizo, pues que te la pague. Ah, gracias Señor, esta era la palabra que estaba esperando. Eso no pasa en la iglesia. Vean lo que dice el verso 8. Pero vosotros, iglesia, ejemplo al mundo, cometéis el agravio y defraudáis. ¿Y esto? A los hermanos. Dice, pero ustedes, iglesia, los que supuestamente son el ejemplo al mundo, son injustos, hacen maldad y despojan, engañan, y esto a los hermanos. ¿Cómo es posible? Le digo una vez, yo lo sé, no estuve ahí, pero estoy seguro por la persona que me lo dijo, es una persona que estuvo ahí en el problema. En una iglesia, no sé si lo he comentado aquí, se separaron. O sea, había un grupo y otro, y los de acá sacaron a golpes a los de este lado.
Y era una iglesia que estaba en una ubicación muy particular. Prácticamente estaba al principio de uno de los tianguis más grandes en la Ciudad de México. Y los tianguis normalmente se ponen los fines de semana. Entonces era un lugar donde pasa mucha gente. Muchísima gente pasa. Y yo digo, estoy seguro que la gente vio algo. ¿Y qué cree que digan? ¿Qué cree que dijeron? ¿Esos son los cristianos? Los que nos dicen que nosotros y que no sé qué, esos son. Como le digo, hay abogados que lo llegan a decir, son cristianos, uy, no, los peores pleitos que he defendido son entre cristianos. Eso se dan, pero con todo, porque agarran la Biblia. Bueno, no lo dicen así, pero así lo puedo resumir, porque le agarran la Biblia a su manera y dicen que Dios está con ellos y órale, le dan con todo al otro. Pero ustedes, dice Iglesia, ejemplo al mundo, cometen el agravio, son injustos y hacen maldad y defraudan, despojan, engañan. Y esto a los hermanos. Mira, hay una ley. Aún, mire, llega a suceder, es normal. Podemos identificarnos también como una comunidad de hermanos, ¿no? Y dentro de esa comunidad, pues muchos hacen varias cosas. Y llega a haber momentos que nos ha pasado, y ahorita le voy a dar un ejemplo terrible de esto, donde se supone que nosotros nos debemos de ayudar entre nosotros. ¿Sí o no? ¿O para qué estamos aquí? ¿Para salir en la foto? Nunca les han tomado una foto. ¿Para aparentar? No. Entonces se da que, bueno, hay hermanos que tienen, no sé, hacen algún trabajo o tienen una empresa y de momento otros dicen, oye hermano, veo que tienes necesidad, pues vente a trabajar conmigo. O oye hermano, yo sé que tú eres arquitecto, ven y construyeme mi casa. O no sé hermano, yo sé que tú eres plomero, ven y ayúdame, se descompuso la tubería de mi casa. O algo, hay situaciones que se dan. Y me creerá que lejos de ayudarnos unos a otros, a veces nos ponemos el pie. Frasecitas como esta, ¿eh? Es que luego no quiero repetir, pero he estado en tantas iglesias que luego repito los ejemplos. Pero un día llegaron conmigo y me dijo, teníamos un negocio de productos químicos, yo atendía momentos y llegó un cristiano y ya me empezó a pedir las cosas y me dijo, ¿y el descuento para los hermanos? ¿Sí me entiende? Una cosa es que yo, si te estoy proveyendo un servicio, yo quiera ayudarte como mi hermano. Y otra cosa es tú exigirme, porque al final es mi trabajo. Y es de lo que vivo yo y vive mi familia. Y siempre, ¿y el descuento para los hermanos? ¿Dónde está? Así me lo dijo y yo dije, bueno, pues ya, órale. Le hablé a mi papá y me dijo, sí, dale un descuento. Empezamos ahí. Lo que le dije la semana pasada, viene el hermano y, no, es que pasó esto, y, mira, te va a tener que comprar tal, 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 y se ensaña. Tal vez nada más tenía que cambiarle ahí una goma y pues hizo que cambiara toda la tubería el hermano. Porque si no, es que ese hermano es bendecido, pues yo quiero recibir de su bendición. Mire Levítico 19:13. Levítico 19:13 dice, no oprimirás
A tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Qué era lo que pasaba aquí? Teníamos ahí un hombre que tenía tierras y bueno, tenía hombres que trabajaban sus tierras. Y bueno, sabemos, como muchos viven hoy en día, pues muchos viven al día, ¿no? Y a veces uno está esperando ya la quincena, ¿no? O el momento del pago porque ya uno ve y dice, ya no traigo. ¿Y sí o no ustedes han pasado por esto? Día de pago, 5 de la tarde y todavía no está el depósito. ¿Y cómo está usted? Tronándose los dedos y por favor, Señor, ayúdame, pero y así hay muchos. Yo sé que a más de uno le pasa. Oye, y ahí están todos, no en la oficina. Digo, porque yo también en su momento trabajé en oficina y así. Y todos, oye, ya, y pregúntale, si ya depositó. No, pregúntale tú. ¿O no? No, es que mañana tengo que pagar. Y empiezan entre ustedes y empieza una preocupación normal e injusta porque ustedes no fueron ahí, bueno, yo supongo, ¿no? Nada más a perder el tiempo, sino a trabajar, como le decía, a entregar su vida y no le están regalando nada. Usted trabajó y le están pagando. Y es el mismo principio que está hablando aquí, ¿no? No retengas el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana porque tal vez no tiene que comer, es injusto. Es injusto cuando nosotros llegamos y le decimos al hermano, pero ¿cuál es el precio para el cristiano? No, si el hermano me quiere ayudar, eso es otra cosa. Si un hermano me está confiando a mí y me dice, oye hermano, yo sé que tú eres esto, tienes este oficio, tienes este trabajo, tienes esta profesión, ayúdame. Yo tengo que hacer el trabajo de la misma forma o tal vez mucho mayor como si lo hiciera cualquier otra persona. Tal vez yo lo vería así mucho mejor. Yo estaban arreglando algo en mi casa y no me vio el señor que estaba ahí arreglando y lo estaban supervisando y estaba soldando algo. Ya ve cómo soldan la gente aquí en México, ¿no? Estaba quemando ahí la pared y bueno, yo estaba ahí viendo nada más. Le dice, oye, pero ponle ahí un papelito. Le dice, tranquilo, es para ti. Así yo, ¿cómo? Y en ese momento me acerqué más. Dice, no, no, perdón, ya ahorita ya le pongo ahí. Pero es que esa es la mentalidad, pues como no es para mí, pues lo hago como sea. ¿Cómo? Y esto dice, entre los hermanos, le voy a dar una peor. Había unos hermanos que tenían un negocio. Y siempre, bueno, están los jóvenes en la iglesia y los jóvenes empiezan a crecer y ya empiezan con sus primeros trabajos y a veces para adquirir experiencia, pues bueno, empiezan a hacerla de todo, ¿no? Y unos hermanos se levantaron que servían en la iglesia y decían, es que necesitamos ayuda. Y bueno, queremos que sea uno de los jóvenes de la iglesia. Pero la situación era que este joven que ellos estaban llamando de la iglesia servía en la congregación y los hermanos sabían que servía. Y ellos también servían. Entonces lo contratan y lo primero que hacen es ponerle horarios en los que ya no podía servir. Porque ellos querían servir a Dios. Dije, ¿eso es sabio? Si ellos saben. Porque no estamos hablando con personas del mundo. Si las personas del mundo, yo lo sé, cuando uno va y le dice, oye, es que quería pedirte un permiso porque voy a ir a... ¿Cómo que a la iglesia? Eso es nada más perder el tiempo. ¿O no es así como te lo dicen? No, 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 a ver, o sea, ¿qué quieres? A ver, ¿te van a pagar allá? ¿O de qué vas a vivir? Ese es el entendimiento de los hombres. Pero era alguien de la iglesia que sabía que este joven, bueno, quería servir, Dios lo había llamado, estaba sirviendo y quería trabajar. Y se acercó también un hermano pues entendiendo eso. Él tiene una perspectiva diferente, ¿no? Él sabe que lo que estoy haciendo aquí pues no es perder el tiempo.
Y le empezó a poner unas trabas impresionantes. Llegó el momento en que se tuvo que mejor salir. Y ¿cómo es posible que no tengamos ni sabiduría entre nosotros? Si algo vamos a hacer, pues es ayudarnos unos a otros, no ponernos el pie, o engañarnos unos a otros, o despojarnos de las cosas, o traicionarnos. Dice, y esto a los hermanos. ¿Usted cree que Dios lo pasa por alto? Pero ¿qué sucede en la iglesia cuando actuamos así? ¿Usted cree que actuar de esa forma seremos una iglesia primeramente que le da la gloria a Dios? Mira, hay otro lado, que bueno, ahorita no está hablándonos, pero el lado de ser indiferentes unos con otros. Y tal vez excusándonos, es que como a mí en la otra iglesia me engañaron y me robaron y me difamaron y fueron mis hermanos, pues ahora ya no confío en nadie. Puede ser el otro lado también. O sea, yo les digo, es bien fácil. Hola hermano, buenas tardes hermano. ¿Y cómo se llama tu hermano que llevas viendo 3 años? ¿Cómo se llama? Pues hermano. No, no se llama hermano. Tiene nombre. ¿Sabes? Aquí, ¿cuántos son? ¿40 tal vez? 30, 40 por ahí. ¿Sabe por lo menos de algún hermano que esté, porque seguro, bueno, yo lo sé que sí hay, que esté en una situación difícil y usted sabe, pero no por chisme, porque es otra cosa, ¿no? Sino para estar orando por él, o para, si es posible, ayudarle, apoyarle, o no tiene ni la menor idea quiénes son ustedes. Y cada quien sus problemas y cada quien sus cosas, y yo vengo el domingo por mi bendición. Puede ser también el caso, y está incorrecto. Es como cuando los hermanos dicen, no, es que yo ya no doy a la iglesia porque allá me robaron. Pues allá te robaron, pero acá no te estamos robando, ¿sí? Es que yo ya no confío en los hermanos porque allá me defraudaron. Pues allá, pero aquí ni siquiera has dado la oportunidad. Y sé que no se van a defraudar entre ustedes, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, díganlo, no, no. Mire Colosenses 3:25. Colosenses 3:25. Colosenses 3:25 dice, mas al que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay, ¿qué dice ahí? Esta es otra aplicación que a veces se nos olvida con respecto a esta frase de acepción de personas. También se aplica a la justicia de Dios. ¿Sí entendemos esto? Dios no hace acepción de personas en su justicia. Dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Mire, no sé si no entendemos esto. Dios está en todo lugar. Y Dios puede ver todos los corazones
de los hombres a la vez, 100%. Es que a veces pensamos como que bajamos a Dios a una autoridad humana, ¿no? Donde está la autoridad humana y pues solamente puede percibir lo que está viendo y lo que está escuchando y de lo que se le está informando. O sea, yo estoy aquí y puedo estar viendo lo que ustedes están haciendo. Pero al final de cuentas estoy limitado porque no me puedo meter en su interior y ver qué está pasando en sus corazones, en sus mentes, ¿no? Tengo una cierta percepción, pero Dios no es así. Dios sabe perfectamente lo que cada uno de nosotros hablamos, pensamos, vivimos, hacemos. Dios sabe si nosotros estamos mintiendo. Dios sabe si nosotros estamos haciendo las cosas en un corazón malo. ¿O no, hermano? A Él no lo podemos engañar. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. O sea, Dios es justo para con todos. Y Dios, la justicia de Dios no se amolda a las circunstancias ni a las personas, es firme. Eso necesitamos entenderlo. O sea, la justicia de Dios ahí está y no se mueve. O sea, Dios no va a decir, bueno, es que no consideré la situación que estaba viviendo esta persona. No, él sabe perfectamente todo. Y a veces pensamos de Dios así, como si Dios no me estuviera viendo. O como si Dios no supiera los pensamientos que estoy teniendo o las intenciones de mi corazón. Él lo sabe. ¿Sí le queda claro esto, hermano? Él sabe lo que hay en su corazón. A Él no lo podemos engañar. ¿No le da temor esto? Pero si estamos delante de Dios y cada situación la presentamos delante de Él, ¿usted cree que Dios no lo va a guiar y no lo va a ayudar y no lo va a sacar de esa circunstancia? ¿Todavía usted tiene duda de quién es Dios? Entonces, hermano, ¿qué hacemos confiando en nosotros? Y vean en qué lugar pone a los injustos en el verso 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí Pablo no se refiere a quienes se dan cuenta de sus pecados y se arrepienten. Más bien apunta a los que voluntariamente continúan en sus pecados y se glorían en ellos. Hay una diferencia, ¿sí lo entiende? Si no está hablando aquí de los que se dan cuenta de sus errores, y claro, no por convicción personal, ¿no? Sino porque la palabra de Dios los ha alumbrado, ¿no? Y se arrepienten. No está hablando de eso, sino de los que voluntaria y continuamente viven en sus pecados y se glorían y se deleitan en ellos. Ellos no tienen parte con Dios. Aún los injustos. ¿Cómo vives con tus hermanos? ¿Cómo consideras a tus hermanos? ¿Los menosprecias? ¿Los desechas? ¿Cómo consideras a los hombres? ¿Para qué crees que Dios te dio la luz? ¿Para qué crees que Dios te dio la vida nueva? ¿Para considerar a los hombres como menos? ¿O para ver la necesidad tan grande que tiene el hombre que no conoce a Dios de él? ¿Se da cuenta cómo esto habla? Mire, uno de los principales problemas en el que nos vamos a encontrar y vamos a luchar es nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra altivez. Y esto habla también de ello, porque hay que morir a eso para decir, ok,
me engañó, me mintió, me robó, pero no voy a pagarle igual. Al contrario, si aún lo veo que tiene necesidad, pues voy a suplir esa necesidad. Voy a perdonar. No voy a guardar rencor en mi corazón. Voy a confiar en Dios. Él es el justo, yo no lo soy. Mire Éxodo 23:1. Éxodo 23:1 dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Vean lo que sucedió. No sabemos qué pasó ahorita con, si se dio cuenta de los saqueos que existieron en varias partes de la República Mexicana. No sé si fue algo planeado, no sé qué pasó ahí, ¿no? Hay teorías, hay muchas cosas, pero yo sí vi algo. De repente vi, porque están los videos ahí, vi personas que dije, ¿esa persona qué hace ahí? Porque hay unos que se les veía las caras y las, o sea, de lo que eran, ¿no? No hay que engañarnos, o ¿a poco usted no ve al, bueno, en la Ciudad de México se da más? A veces van unos en los camiones, en el transporte público, y se suben dos muchachos y muchos dicen, ya nos asaltaron. Por la facha que traen, ¿no? Ya nos asaltaron estos. Y así muchos se veían, pero yo veía a unos, hasta mujeres mayores. Yo decía, bueno, ¿qué hacen estas personas ahí? Pues vieron la oportunidad. ¿Qué hubiera usted hecho? Imagínense, está ahí, va caminando y están saqueando ahí el Electra de no sé qué lugar, ¿no? Y de repente, pues hay todo el desastre que hay ahí, no hay autoridades y la gente corriendo, y de repente se encuentra ahí una pantalla de 85 pulgadas, Ultra HD, 5K, de 565,000 pesos, ahí al lado de usted. Y voltea y no hay nadie. Voltea a ver si hay cámaras, porque ya hay cámaras. Bueno, no sé, aquí en Cuernavaca sí hay, ¿verdad? Yo he visto. Es que allá en el DF por todos lados hay cámaras. No hay cámaras, no hay nadie. Voltea a ver si hay algún hermano de la iglesia. Tampoco. ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¿Qué va a hacer? No seguirás a los muchos para hacer mal. No admitirás falso rumor. ¿Cuándo será el día que la iglesia, cuando alguien llegue con usted y le diga, oye, fíjate que, oye, no, a ver, ¿me vas a hablar de quién? No, del hermano tal. ¿Y qué me vas a hablar de él? No, es que lo encontró. ¿Quién lo encontró? ¿Para qué me vienes a decir esto a mí? ¿A mí qué me importa? ¿A mí qué? ¿Qué? No, es que quería que supieras. No, gracias. ¿Para qué? ¿Va a bendecir mi vida? ¿Vamos a orar por él? ¿Ya le dijiste a las autoridades de la iglesia? ¿Cuál es el propósito para que tú me vengas a decir esto de mi hermano o de quien sea? ¿Cuándo será el día que como iglesia actuemos así? Porque nada más está ahí el chisme y dime, ya quiero saber. Necesito que alimentes mi pecado. ¿O cómo le llamamos? No admitirás falso rumor.
El rumor no es algo comprobado, es algo que de repente se inició por allá y quién sabe cómo vaya a terminar, ¿no? Y aún cuando sea un hecho, ¿para qué el andarlo diciendo delante de todos y ante todos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál? Normalmente todo esto tiene el propósito, pues nada más del chisme, de algo del morbo. ¿Para qué? Miren Levítico 19:35. Dice Levítico 19:35, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué está hablando aquí de integridad? Un descontento social era, oye, la gasolina está bien cara y aparte no nos dan el litro completo. Es un descontento grande social. Está cara, dicen, y si está cara, ¿no? Yo me espanté la última vez que fui a la gasolinera a llenar el tanque. Dije, no, ya esto ya no funciona. Eh, y luego uno dice, y aparte, no te dan los litros completos. Pero eso es allá. Y aquí, entre nosotros. Vamos a ponerlo así. Hermano, ¿a qué hora empieza el servicio? Es que no saben, perdón, no saben a qué hora. A las 10. No, el pastor ya está ahí torciendo el texto. No, 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 espérese. Balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. No habrá injusticia. Ahora, ¿usted a quién viene a ver aquí y a buscar? ¿A mí? No, ¿verdad? ¿A sus amigos? ¿O a Dios? Ahora vamos a ponerlo así. Si usted nada más recibe de la palabra los domingos, 2 horas, 2 horas y media, entre la alabanza, y nunca más vuelve a tocar su Biblia ni nada, eh, si hacemos un balance con respecto a todo el año, solamente viniendo los domingos 2 horas, pues va a salir como que nada más usted estuvo en las cosas de Dios como menos de una semana, en todo el año. Y todavía le suma que llega tarde. ¿Será justo? ¿Será correcto? ¿Será sabio? Ay, eso ya no me gustó. ¿Qué otra cosa hay que hacer hoy? Esa es mi pregunta. ¿Qué otra cosa hay que hacer hoy? El día que apartamos para Dios. Sabiendo que todos los días debemos de estar, ¿no? Pero esto es un día especial. ¿Es justo? Pero eso sí, cuando estamos en la prueba, ¿cómo está la petición de oración? Ahí se pasa hasta 5 horas, ¿no? Señor, te pido. ¿Qué nos llama a congregarnos? ¿El pastor, el hombre o Dios? ¿Será justo llegar tarde? Faltar sin una... Yo sé que hay situaciones y eso lo entendemos, pero si usted falta porque se le hizo tarde, porque no se levantó, porque estaba cansado, porque
no sé, no creo que sea justo delante de Dios. Le digo, yo entiendo, yo sé de muchos de ustedes que llegan a faltar por situaciones normales de la vida, pero dicen, voy a faltar y algunos hasta vienen correctamente. Oiga, pastor, voy a faltar la semana, este domingo tengo esta situación, pero ya el próximo domingo nos vemos ahí, ¿no? Ah, bueno, pues está bien. Mientras no llamen, pastor, es que tengo mucha flojera. Nos vemos el próximo domingo. No, pues no, hermano. No me llame así. Le va a gustar lo que le voy a responder. ¿Es justo? ¿A qué hora es la hora de...? Aquí hay servidores y cada vez hay más. ¿A qué hora los citan? 8:30. ¿A qué hora llega? ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene? ¿Las cumple o medio barre? Medio le hace, ay, medio, para que se vea medio medio, ¿no? Como dicen a la mexicana, ¿no? Mexicanazo por ahí. Como el que tenemos aquí, mire. Es de mi culpa, ¿eh? A mí se me rompió. Pero así hacemos las cosas, ¿no? ¿Es justo? Así, esto lo de menos, ¿no? Pero en cosas de valor delante de Dios. Mire Isaías 10:1. Isaías 10:1 dice, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Y mire, vamos a complementarlo con Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué estamos diciendo aquí? Mira, hay dos puntos importantes. Quiero ser justo delante de Dios, aún en las cosas que me pasan. A veces o muchas veces voy a tener que sufrir el agravio. ¿Ok? ¿Sí entendemos eso? A veces vamos a tener que sufrir el agravio, vamos a tener que detenernos y esperar en Dios. Pero también es el otro lado. Yo no puedo ser el agraviante. Es una ley mayor. Por un lado, vienen las cosas que suceden y que me pueden suceder dentro de la iglesia o fuera de ella y voy a tener que actuar. Debo de actuar si es que amo a Dios conforme los principios que leímos primeramente. Pero después no nada más se queda ahí. Yo no puedo cometer un agravio en contra de alguien. No puedo ser injusto. Mire, cuando alguien viene y le habla mal de algún hermano, de alguien, usted está igual que esa persona delante de Dios. Y como le decía, eh, cuando hay calumnia, cuando hay rumor, cuando hay chisme y cuando es en contra de alguien, debe de entender eso. Imagínese, póngase en el lugar de la persona de la que están hablando, ¿cómo se sentiría si estuvieran hablando mal de usted? Y todavía en algo que es mentira. Porque ahí es donde ya no nos gustan, ¿no? Para hablar mal de otros estoy pero presto, pero oye, no, ¿por qué andan hablando mal de mí? ¿De qué? ¿Quién fue a ver? Nos enoja. Pero tomámoslo desde esa perspectiva. Oye, no, ¿por qué vienes a hablarme de mi hermano?
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Pero vean, ¿cuál es nuestra condición? No somos injustos, ¿verdad? Ni todo lo que se menciona aquí, maldicientes, borrachos, estafadores, avaros. Dice el verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué dice? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, hermanos, si ya estamos en esta condición, ¿por qué queremos a veces seguir viviendo en la antigua? Esa es la pregunta. Si ya habéis sido lavados, este lavar significa lavar completamente. Ya habéis sido santificados. Esto significa hacer santo, purificar, consagrar. Ya habéis sido justificados. Esto significa ser inocente. Pero todo esto es en el nombre del Señor Jesús. Es decir, ¿quién hizo esto por nosotros? El Señor. Ahora, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Mire, Tito 3:3. Tito 3:3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, dice, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mire Juan 13:10. Juan 13:10. Jesús les dijo, el que está lavado, misma palabra de lavar completamente que leímos en Corinto, dice, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Y dice, bueno, aunque no todos, se está hablando de quién? De Judas, ¿no? ¿Qué entendemos esto? El Señor ha limpiado nuestros pecados en la cruz. Pero somos llamados a una vida de constante entrega y arrepentimiento delante de Dios. Y eso es algo que a veces no entendemos. Yo le digo, el cristiano no es aquel que un día se arrepintió, sino es aquel que todos los días se presenta delante de Dios. Mire, ahí mismo regresemos primera carta a los Corintios 1:2, que ya lo leímos. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Vean cómo habla estas palabras. Dice, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Quién hizo esa primera obra? Cristo, ¿no? Dice, a los santificados en Cristo Jesús. Pero después dice, llamados a ser santos. ¿Hacia quién es ese llamado? Hacia nosotros. Responsabilidad, ¿no? Llamados a ser santos
con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dios nos llama a vivir apartados para Él. ¿Qué les estaba diciendo aquí a los hermanos? Vean la condición en la que están, no se vuelvan a la anterior. Y esto es algo bien claro, hermano. ¿Por qué cree que hay todas estas exhortaciones en la Biblia? ¿Usted cree que si no existiera una lucha en esta tierra, ¿para qué existirían estas exhortaciones? Es una exhortación a la iglesia de Corinto y una exhortación a nosotros en este tiempo, ¿no? Porque tenemos las bendiciones de Dios, tenemos el cuidado de Dios, la guía de Dios, pero véanlo, fue algo bien sutil. Empezaron ellos a pelearse. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y ellos eran hombres de Dios que habían estado con ellos a compartirles. Uno podría decir, bueno, pues no es tan malo, no se estaban peleando por ser de un filósofo de los griegos en ese entonces. Pero empezaron cosas incorrectas en sus corazones y empezaron a desviarse de quién era Dios y del Dios que les había salvado. Y llegaron a una condición terrible. Mire, hay veces que la gente dice, yo quiero una iglesia lo más cercana a la iglesia primitiva. Eso es como una moda del día de hoy. Vea cómo estaba la iglesia primitiva también. ¿Y por qué? ¿Porque Dios fallara? Claro que no. Es una alerta, un llamado a no apartarnos en ningún momento. Vean lo que sucedía en la iglesia primitiva. Permitían pecados sexuales terribles, se llevaban unos a otros a juicio, consideraban a menos a sus maestros, echaron de menos a Pablo mismo. Recuerda cuando les decía, ustedes ya están saciados, ya no necesitan de nadie. Como diciendo ellos, ya, ¿qué nos vienes a decir tú? El mismo hombre que Dios había usado para predicarles. Se empezaron a desviar y veíamos esto. Recuerda cuando vimos el contexto de la iglesia de Corinto, de la ciudad. Era una ciudad que tenía una fuerte presión hacia el pecado. Estaba ahí, constante. Constante, constante, constante. Entonces, ¿cómo tendría que haber estado el cristiano de Corinto para no recibir estas exhortaciones de la misma forma constante en las cosas de Dios? Sin desviarse del propósito de Dios y bueno, atendiendo las situaciones que se dan en la iglesia conforme los principios de Dios para no salirnos de su voluntad. Tengamos cuidado, hermano, esto es sutil. Uno podría decir, no, no pasa nada y de un momento a otro, bueno, llegan a dividirse iglesias, a dividirse familias o a caer en situaciones tan terribles como lo que mencionaba, perder la vida por perder algo material. Usted nada más haga las cuentas, nunca salen bien. Y tomemos el consejo de Dios para lo que viene por delante. No se le olvide esto. Hay una ley superior. El yo te hago porque tú me hiciste, delante de Dios no es. Hay más allá. La ley de Dios es mucho más allá. Y si usted se conforma a esa verdad, va a recibir bendición, estoy seguro de ello. Padre, te damos gracias esta mañana, esta tarde. Nos permitiste reunirnos en tu nombre, Señor, y adorarte, Señor, cantarte, exaltarte, también recibir instrucción de parte tuya. Yo te ruego, Señor, esta tarde que tú hables a mis hermanos, que tú confirmes lo que ya has hablado, porque sé que varios de aquí están pasando situaciones complicadas. Pero que ellos entiendan, Señor, que
Solo en tu verdad encontrarán una respuesta favorable a su problema, a su situación. Que se fíen de ti y no de los hombres. Que primeramente ellos estén seguros, completamente seguros que tú estás con ellos, pero que ellos no se pueden apartar, no se deben apartar de ti. Tú háblales, Señor, tú guíalos, tú instrúyelos. Y que ellos al someterse, Señor, a tus mandamientos vean que tú eres un Dios poderoso. Que en medio de la situación aún más adversa de la que estén viviendo, tú los puedes librar. Puedes sacar adelante esa situación y bendecir sus vidas en medio de esa prueba. Te rogamos como iglesia que guarde sus vidas. Guarda la vida de mis hermanos, guarda la vida de las familias que están aquí, Señor, bendícelas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.